Gloria al Señor, que le haya predicado y les repita la dosis. Gloria al Señor. Amén. Segunda de Samuel 20:15. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Amén. Espérenme, como que estoy un poco desubicado, yo creo. No, es 21, hermano, perdón, es segunda de Samuel 21:15. No sé por qué puse 20, es 21, perdón, 21:15, amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Y dice la palabra del Señor: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Digan todos: David se cansó. Eisbibenot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Gloria al Señor. Quiero predicar bajo el tema: el que guarda tus espaldas. El que guarda tus espaldas. Amén. Y gloria al Señor. Quiero invitarle a levantar sus manos, y quisiera pedirle al pastor Michael Berrío, nuestro delegado y también nuestro vocal, sea orando por mí en esta hora, pastor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Padre maravilloso y santo, en este momento, altísimo Rey de gloria, en este momento le damos, Señor, la adoración, la pleitesía, el honor, el reconocimiento, Señor amado, porque usted es fiel y verdadero, Señor amado. Su palabra, Señor, corra y sea glorificado, Señor amado. Oh, sea usted tocando la vida, la mente, el corazón de cada uno, y que podamos salir edificados, Dios mío, porque ciertamente hay batallas que pelear, hay, Señor, combates que llevar a cabo, Padre, pero en su nombre necesitamos, Señor, la fortaleza y la palabra que nos edifique. En el nombre de Jesús le damos honor y gloria, Señor Jesús. Puede tomar su lugar, hermanos, y una vez más honro al pastor Berríos, hermano, que el esfuerzo que él hace de venir acá con nosotros a ayudarnos, a unirnos, gloria al Señor. Y hermano, lo honro y le mandamos saludos a la iglesia número 10, a su esposa, a su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermano. El que guarda tus espaldas. Amén. Gloria al Señor. Yo pienso, hermano, que una de las cosas más importantes para el siervo de Dios, el hombre de Dios, es, hermano, sentir, ¿verdad?, que tiene la confianza de las personas que lo rodean. Qué terrible, hermano, es cuando usted ha oído en la historia que ha habido reyes que, hermano, no confían en nadie, ¿verdad? Usted sabe que hubo reyes, hermano, sobre todo los reyes tiranos, que de pronto, hermano, no podían beber agua, no podían tomar algún líquido, ¿verdad?, sin que antes alguien más lo probara, porque tenían temor de la traición, de que alguien los quisiera envenenar. Amén. Pero encontramos también, hermanos, que hay otros hombres que tienen la confianza, que están rodeados de personas, ¿verdad?, leales, que darían la vida por ese hombre, por ese varón. Y en lo que hemos leído en la palabra de Dios encontramos un ejemplo clásico de esto, ¿verdad? Cuando Abisai, ¿verdad?, él, hermano, fue capaz de enfrentarse a un gigante. ¿Saben que cuando David peleó con Goliat, lo hizo por defender la causa de Israel? Pero en este caso, aquí Abisai peleó con el gigante no por Israel, sino peleó por su pastor, peleó por su líder. Amén. Y entonces, hermanos, vemos aquí que este hombre enfrentó a ese gigante por proteger al varón de Dios. Y hermano, yo le digo una cosa: una de las cosas más importantes que debe de haber una iglesia es un grupo de líderes, hermano, que trabajan a favor de la obra de Dios para el Señor, pero también saben valorar y cuidar a su pastor. Es muy importante, hermano, porque cuando nosotros nos damos cuenta, amado hermano, que este hombre hizo esa proeza, lo hizo, hermano, por el cariño, por el aprecio que tenía hacia este hombre de Dios.
Ojalá y todos nosotros, hermano, entendamos en esta tarde, ¿verdad? Y salgamos con una visión nueva para poder hermano, pelear batallas espirituales. Porque usted no sabe lo que es, hermano, tal vez no sabe la realidad espiritual que se enfrenta. Estamos peleando batallas espirituales. Las batallas que peleó David fueron físicas. Las batallas que peleamos nosotros son espirituales, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya. Amén, hermano. Y si se fija la historia, hermano, dice que Isbibenot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva. ¿Por qué la palabra de Dios da esos detalles? Para enseñarnos que el enemigo de vez en vez, de tiempo en tiempo, regresa a combatir al hombre de Dios con nuevas armas. Ay, Dios mío, santo. Con nuevos métodos, con nuevas artimañas. ¿Sabes? Pues tú puedes decir: yo en el pasado lo vencí, yo en el pasado vencí al gigante, vencí a ese enemigo. Oh, pero él va a venir otra vez con otras armas nuevas. Santo, santo, Rey. No hay poder en Ven, hermanos. Amén. Aleluya. El punto aquí, hermano, es que David se cansó. Sí, santo. Ya no era el joven que había peleado con Goliat. Sí, Habían pasado, hermano, más de 20 años, y David ya mayor de edad, ya no tenía la fuerza. Ya no tenía la entereza, ya no tenía, hermano, la resistencia. Y sobre todo cuando estaba combatiendo contra un enemigo de tal magnitud. Los golpes de aquel hombre, imagínense, eran golpes, hermano, impactantes. Con el peso que él tenía, la lanza que tenía, hermano, la espada que tenía, eran golpes, hermano, poderosísimos. Aleluya. Y te quiero decir, hermano, el enemigo pone precio sobre la cabeza de los siervos de Dios. Es cierto, santo, santo. Y es triste, hermano, y eso lo vemos, y lo que estaba comentando el pastor Berríos, es, hermano, lamentable de pronto encontrar que siervos de Dios que han servido por muchos años Santo Salvador. ya no están en el ministerio, Ay, Dios mío, sí, Señor Rey Jesús. porque el enemigo vino y los combatió con una espada nueva, Ay, santo. y no hubo un Abisaí Oh, que peleara por ellos. Jesus, Aleluya. sweet Jesus, aleluya. Wow. Yo Aleluya. estaba analizando, hermanos, cuando hablamos de guardar, estaba buscando un ejemplo y me encontré, por ejemplo, hermano, usted sabe lo que es el servicio secreto de los Estados Unidos, ¿verdad? El servicio secreto de los Estados Unidos fue en primera instancia creado con el propósito de cuidar, ¿verdad?, a la nación de las falsificaciones. Esa fue la primera función que tuvo el servicio secreto de los Estados Unidos. ¿Verdad? En aquel tiempo que el dinero se estaba haciendo, hubo muchas personas que falsificaban los billetes y comenzaban a distribuirlos, y eso estaba afectando los tesoros de la nación. Entonces crearon el servicio secreto para, a través de él, investigar todos esos fraudes, esas falsificaciones. Esa fue la primera función que tuvieron ellos. Pero después de que fue muerto el presidente William McKinley, fue el que fue muerto en 1901. El Congreso pidió al servicio secreto que brindara protección al presidente. Un año más tarde, el servicio secreto asumió tiempo completo la responsabilidad de la protección del presidente. Y el primer agente del servicio secreto que murió en servicio fue William Clark. Hermano, desde ahí en adelante el servicio secreto tiene una máxima, tiene una mentalidad, tienen un concepto máximo. Ellos son capaces de decir: si tú no eres capaz de recibir una bala por ese hombre, tú no sirves para estar en esta agencia. Sí, santo. Aleluya. Y yo digo, Señor, si un hombre que no conoce a Dios, por cuidar a otro hombre que no conoce a Dios, Aleluya. es capaz de recibir una bala que Aleluya. lo puede matar, no pudiera haber en medio del pueblo de Dios líderes Santo, santo. que pudieran pararse enfrente y decir: yo recibo el espadazo en vez de mi líder, yo Aleluya. recibo la bala en vez de mi líder. Rey Jesús. Y hermano, lo terrible de todo es que al contrario a veces pasa, ¿verdad?, que alguien quiere dañar al líder y alguno dice: no, yo también te ayudo. Aleluya. Hay poder. No, es que yo estoy en desacuerdo. Ah, yo también. Oh, ayúdanos, santo. Oh, Rey Jesús. No hay poder. Oh, es que yo quisiera aterrar la espada por la espalda. Oh, yo también. Ay, Dios. Hay Poder en Jesús. Y estoy hablando con líderes. Sí,
Amén, hermano. Santo, santo. Pero necesitamos aprender el precio de la lealtad. Aleluya. Amén. Porque, hermano, para poder lograr cosas significativas necesitamos entender, amados hermanos, que no podemos andar jugando con las cosas del Señor. Y repito, así como David peleó batallas físicas, nosotros estamos peleando batallas espirituales. Y, hermano, la victoria va a llevar muchas almas al reino de los cielos. La derrota va a llevar nuestras propias almas. Porque sabe que hay gente que enseña que la salvación no se puede perder. Ahí dice, no, es que Dios no quita lo que da. Y es cierto, Dios no quita lo que da, pero nosotros lo podemos perder. Porque eso es algo que Dios nos lo ha conferido a nosotros, nos lo ha dado. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra propia salvación. Aleluya. Y, hermano, hay hombres de Dios que han fallado. Hay hombres de Dios, hermano, no es tanto, aleluya, no quiero decir, no quiero echarle la culpa, hermano, solamente a las congregaciones. No, hermano, es descuido, a veces es cansancio. Pero, hermano, te quiero decir una cosa: si tú tienes un ministerio, valóralo, ámalo. Desarróllalo, crece en él, aprende, sirve, porque para eso Dios nos ha conferido ese ministerio, para que lo pongamos en práctica, para que, hermano, apoyemos la obra del Señor. Aleluya. Todo lo que haces tú y lo que hago yo no lo hacemos, hermano, para darle honra al hombre, lo hacemos para el Señor. Aleluya. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, yo no estoy sirviendo al pastor, yo no estoy sirviendo a la Junta Nacional o a la organización. Estamos sirviendo en primera instancia al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. Y claro, vamos a ser leales a nuestro pastor, a nuestra iglesia, a nuestra organización. Pero la máxima de nosotros, como la máxima del servicio secreto, es recibir una bala por su presidente. Nosotros, de mano, es defender lo que Dios nos ha dado a cuidar. Aleluya. Amén. Tenemos que aprender, hermanos. No permitas que nadie ataque a tu pastor y tú digas, yo mejor no digo nada. Porque estás permitiendo que el enemigo venga y tal vez con una palabra desanime, desaliente, hiera el corazón del pastor. Amén. Dice el hermano que hay mucha gente que se desanima, no porque no les hayan dado una palabra de aliento, sino a veces no se les ha dado una palabra de reconocimiento. Muchos hermanos dejan el ministerio porque dicen, no, es que he trabajado tanto con la gente y la gente no me agradece. He oído palabras de pastores frustrados, hermanos. Nos ha tocado, Pastor Berrios, hablar, ministrar, llegar a iglesias, hermano, que están tal vez comenzando, o iglesias ya de tiempo, hermano, pastores frustrados, familias pastorales frustradas, esposas de pastores frustradas, donde ya quieren tirar la toalla, como se dice, porque ya no aguantan. A veces, hermano, no es tanto el diablo. A veces no es tanto, hermano, el enemigo. A veces son los mismos creyentes de la iglesia que están atacando continuamente al pastor. Y a veces no hay avisaís que se levanten y digan, no, yo voy a defender a mi pastor, yo voy a defender a mi pastor de ese gigante. No, en el nombre de Jesús, no hablen del siervo de Dios. Amén, hermanos. Que, hermano, tenemos que entender que hay una realidad espiritual, y si usted no lo ha entendido, hermano, tiene que entenderlo. El enemigo ha puesto precio sobre la cabeza de su pastor. Alabanzas a tu nombre. Quisiera ver a su pastor en el mundo derrotado, quisiera ver su hogar destruido. Y, hermano, le digo una cosa, tristemente yo he visto con mis propios ojos pastores con sus vidas destruidas, acabar sus hogares destruidos, sus hermanos en el mundo allá sirviendo al diablo una vez más, después de haber servido al altar del Señor. Y yo digo, Señor, ¿qué pasó allí? Ciertamente, hermano, aquel hombre falló, ciertamente su familia fallaron, amén, pero, hermano, detrás de eso también, hablando espiritualmente, es que faltó alguien, hermano, que le ayudara a cuidar sus espaldas, le cuidara las espaldas al pastor, lo alentara, lo motivara. Yo sé que hay algunos que predican, no, hermano, pues dele ofrendas de amor a su pastor todos los días. No vamos a hablar de todo eso, que lo tiene que llevar a los mejores restaurantes, hermano. Pero yo digo que una prueba de afecto, de cariño, de respeto, lo puede hacer continuamente. Claro, puede hacer lo demás también, ¿verdad? Eso no se quita. Amén. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. Pero, hermanos, es necesario que entendamos esto.
Yo le pregunto en esta ocasión, ¿usted qué piensa que había en el corazón de Abisai para salir en medio de un combate donde estaban peleando contra muchos enemigos? Él, hermano, era parte de los 30 valientes de David. Pero yo estaba analizando que él no era el de la guardia personal. No era, pero él miró que su líder se había cansado cuando estaba combatiendo con ese gigante. Entonces él fue, hermano, y se enfrentó a ese gigante. Y aunque tenía la espada nueva, y aunque tenía esa lanza que pesaba tanto, Abisai peleó contra ese gigante. Y hermano, con una fuerza que vino de parte de Dios, ese hombre, hermano, defendió al siervo de Dios. Y gracias a él, David todavía pudo seguir viviendo, entonando cantos salvos al Señor. Todavía pudo que seguir encendida la lámpara del hombre de Dios en Israel. Gloria al nombre del Señor. Porque hubo un valiente que dijo: yo voy a pelear por mi líder. Es lo que tenemos que aprender, amados hermanos. Tenemos que entender. Amén. Ahora, si vuelvo al punto del servicio secreto, no solamente cuidan al presidente, cuidan a la esposa del presidente, cuidan a los hijos del presidente y aún a aquellos que ya no están en la presidencia. ¿Usted sabía eso? Es más, también cuidan a los que son candidatos. Yo estaba informando que a los que son candidatos presidenciales, al menos durante el tiempo de la campaña, los cuida el servicio secreto por 140 días. Durante dura la campaña y todo eso, los cuidan. ¿Por qué? Les digo, bueno, para que no venga un loco por allá y venga y los balacee, les haga un daño. Amén. ¿Por qué yo digo, por qué este país gasta tanto en cuidado? Yo estaba investigando, hermano, que cuando el presidente se va a ir a algún, por ejemplo, va a ir a África, a algún país africano, hermano, y ellos tienen su agenda programada vamos a decir, para lo que van a hacer todo el año que viene. Hermano, 2 o 3 meses antes, hermanos, se van delegados del servicio secreto a la ciudad donde va a ser la reunión del presidente. Van a investigar, van a ver qué lugares estratégicos van a ubicarse. Cuando el presidente llegue, dónde van a estar ubicados. Comienzan a investigar, hermano, comienzan a ver cómo los planos de la ciudad, piensan en todos los detalles, en todas las oportunidades que puede haber de un ataque en contra del presidente de este país. Y yo digo, Señor, necesitamos también, aleluya, líderes que digan: yo voy, aleluya, a cuidar al siervo de Dios con mis oraciones, con mi clamor. ¿Hace cuánto que no hace un ayuno por su pastor? ¿Ha hecho alguna vez un ayuno por su pastor? Aleluya. ¿Una vez su hermana ha ayudado por la esposa de su pastor? Oh, santo Señor. Oh. Es que a veces queremos, es que yo quiero ver la unción en el siervo de Dios. Pero hermano, yo le digo una cosa, yo tuve una experiencia espiritual fuerte. Una ocasión, me acuerdo, era de las primeras veces que yo salía a predicar fuera al extranjero. Y me acuerdo que fue un país y yo esa vez no le avisé a la iglesia. Normalmente le avisaba, pero después de que se da cuenta uno ya como pastor que la iglesia, cuando le avisa que no va a estar, de pronto ni vienen los hermanos. Aleluya. Déjenme pisar unos cuantos callos hoy. Aleluya. Y hermano, aquí a veces que no, mejor ni aviso porque no van a ir los hermanos. Pero hermano, me fui, no pedí que a nadie orara por mí, me fui. Pero estando allá en ese país, hermano, gracias, la gloria sea para el Señor. Dios derramó su Espíritu Santo. Hermano, hizo una cosa muy hermosa con el mensaje que prediqué allá. Yo quedé, hermano, tan impactado. Yo me acuerdo de aquella gente tan sedienta de la presencia de Dios después del mensaje. La gente venía, hermano, yo le ponía la mano, la gente me agarraba la mano y no me la quería soltar. A ese punto. Y ya me soltaba de uno y hermano, otra persona me decía, me agarraba la mano y póngasela. Y hermano, y una cosa tan, hermano, yo esa noche, yo casi salí arrastrándome de allí. Era tanto el cansancio. Yo llegué a la casa del misionero, hermano, me estaba esperando. Yo me acosté, hermano, en la madrugada, no me podía levantar. Tenía tanto dolor en mi cuerpo, en mi espalda, me dolía todo. Al otro día el pastor me llevó al médico porque verme tan adolorido que no podía casi moverme, me llevó al médico, me dieron ahí unas pastillas para el dolor, pero yo sabía que no era algo físico, era algo espiritual. Pero ahí me
me di cuenta es que no pedí la oración al pueblo de Dios. Porque la oración eficaz del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Aleluya. Amén, hermanos. Y cuando la iglesia está orando por su pastor, hermano, aleluya, yo le puedo decir, su pastor, Dios lo va a usar más grandemente para la gloria del nombre del Señor, aleluya, hermano. Pero necesitamos una iglesia que esté respaldando, que esté levantando al siervo de Dios. Por eso, hermano, cuando estaba peleando Israel contra Amalek, hermano, ¿usted se acuerda de esa historia? Se habla mucho de eso. Amén. Pero Moisés y Ur estaban ahí al lado de Moisés en el monte. Cuando estaba Josué allá en el campo de batalla peleando, cualquiera diría, y bueno, ¿y por qué no se fueron también a pelear? No, es que Dios quería enseñarnos una lección espiritual. Ahí estaban esos hombres de Dios con Moisés, y Moisés levantaba la vara e Israel prevalecía en contra de Amalek. Pero cuando después de un rato de Moisés tener los brazos levantados, se cansaba, comenzaba a bajar los brazos, hermano, Israel comenzaba a perder la batalla. Y esos dos hombres observaron, se dieron cuenta. Si hubieran sido personas, hermano, indiferentes, les hubiera, ¿cómo le puedo decir?, importado un poco. Pero ellos observaron que cada que Moisés bajaba las manos, el pueblo comenzaba a perder la batalla. Y dijeron, no podemos permitir eso. Fueron, buscaron una roca, la pusieron ahí, sentaron a Moisés y cada uno se puso a su lado, levantándole los brazos. Y así Israel prevaleció en contra de Amalek y los venció. Necesitamos hombres así. Hermano, no es fácil llevar la batalla. No es fácil estar al frente de batalla espiritual. No es fácil estar al frente en la zona de riesgo. Cuando estás enfrentando los principados y las potestades de ciudades. Cuando estás enfrentando, hermano, huestes. Aleluya. No es fácil. Cuando a veces, hermano, el mismo enemigo viene a atacarte en la misma noche. ¿Por qué? Porque sabe que estás, hermano, impactando el reino espiritual. A veces el enemigo te viene a hacer unas visitas nocturnas, a no dejarte dormir, pastor. Estás ahí luchando en la mente, luchando, reprendiendo. A veces te levantas cansado. Y luego, hermano, hay hermanitos que en vez de levantarle los brazos al pastor, se le cuelgan. Lléveme. Yo me acuerdo mucho de una vez un mensaje que decía otro pastor y decía, hermano, una vez, decía él, tuve una visión, un sueño. Yo veía que iba jalando una carreta y los hermanos venían atrás, empujando la carreta. Íbamos muy bien, todos avanzando, pero llegamos a una cuesta hacia arriba y comenzamos a subir. Todo iba bien, pero de repente empezó a pesar más y más y más. Y sentí que ya no podía. Entonces volteé y me di cuenta que los hermanos se habían subido a la carreta. Aleluya. Aleluya. Claro que aquí no pasa con los líderes, ¿verdad? Aleluya. Santo Salvador, aleluya. Hermano, un líder que se levante en las peticiones, hermano, oren por mi vida espiritual. Hermano, arrepiéntase de esa. No, es que usted tiene que orar por su vida espiritual. Aleluya. Ay, pastor, ore por mí. Hermano, tenemos que aprender nosotros a luchar nuestras batallas y ayudar. Amén. Cuando la iglesia, hermano, se une en verdadera unidad, en verdadera armonía, cuando usted cumple su ministerio, hermano, a cabalidad, hermano, Dios le va a dar fuerzas y le va a dar nuevas victorias para hacer de bendición en otras áreas de su vida. Muchos que estamos en el ministerio, hermano, no estamos aquí porque fuimos, ¿cómo le puedo decir?, afortunados, que alguien nos motivó. No fue una campaña de electoral, que alguien votó mejor por nosotros, ¿verdad que no? No, el Dios del cielo nos escogió. Dice la palabra, por ninguno toma esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. David, hermano, no era un hombre que él se eligió a sí mismo. Usted sabe la historia. David andaba apacentando ovejas. Hoy, si no hubiera sido por Dios, su vida hubiera acabado de esa manera, hubiera muerto viejo apacentando ovejas. Pero Dios dijo, no te quiero detrás del rebaño allá, no te quiero apacentando ovejas literales, quiero que apacientes a mi pueblo Israel, que seas el rey sobre todo Israel, porque yo he visto tu corazón.
Dios es el que mira el corazón, hermanos. Sí, sí, Le quiero decir una cosa. No, yo no me estoy quejando esta hora aquí. Pero hermano, yo he visto muchos siervos de Dios. Y a veces no es el problema del diablo, hermano. El diablo sigue siendo un enemigo derrotado. es cierto, sí. Pero el problema a veces somos nosotros como líderes. Y si hay muchos pastores, hoy más que nunca, yo estaba leyendo estadísticas, hermano. Más que nunca se están cerrando iglesias como no tienes una idea. Amén. Yo nunca había escuchado esa noticia, pastores suicidándose, hermano. Una noticia famosa, hace poco un pastor muy conocido se suicidó, pero antes de suicidarse le escribió una carta que la mandó a las redes sociales. ¿Supo de eso? Amén. ¿Y cuál fue el motivo, hermano? La frustración del pastor. Y hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta que, hermano, como iglesia de Dios tenemos que tomar nuestra posición en el combate espiritual. Tenemos que tomar nuestro lugar en el campo de batalla. Aleluya. ¿Sabe cuál fue la más grande reclamación para Efraín? Usted sabe que Efraín fue la tribu más grande de Israel. Inclusive en un tiempo Israel era conocido como Efraín, porque eran tantos los efraimitas. Pero la Biblia dice que Efraín en el día de la batalla volteó las espaldas delante del enemigo. Hermanos, nosotros no podemos voltear las espaldas. Nosotros tenemos que ser líderes eficaces, líderes leales. Aleluya. Amén. Aleluya. Tenemos que comprometernos con lo que hemos recibido de parte del Señor. Véalo, hermano, como que no fue su pastor. Algunos dicen, no, es que el pastor fue el que me dio este ministerio. Es más, ya hasta lo quiero dejar. Ay, poder en Jesús. Gloria a Jesús. Y algunos hermanos que son tan sutiles, hermano, no solamente quieren renunciar. Vienen, pastor, aquí está su ministerio. Ahí está. ¿Para qué me puso? El problema es del pastor, ¿no? Ay, poder. No, hermano, es que no es así. Es un privilegio, es una bendición. Ay, pues si fuera bendición me hubiera puesto de líder de varones. ¿Por qué me puso líder de limpieza? Aleluya. Es que si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Amén. Gloria al Señor. Comienza en lo poco y se fiel en lo poco, porque en lo mucho Dios te va a poner fiel. Amén. Si tú te mantienes constante, fiel a lo que Dios te llamó, hermano. Algunos quisiéramos de la noche a la mañana, ¿no? ¿Sabe que una vez decía un hermano? No, hermano, yo ya estoy listo. Y digo, ¿para qué, hermano? No, para que me ponga de líder es más, para que me ponga de copastor. Aleluya. Le digo, ¿así no va a estar listo, hermano? Sí, pastor, nomás póngame y va a ver. Le digo, no, hermano, primero hay que ver y luego lo ponemos. Aleluya. Más bien, primero queremos ver y luego pensamos y lo ponemos. ¿Verdad? Porque algunos dicen, no, si me ponen, yo hago. Pero Dios dice, no. Primero demuéstrame. Por sus frutos los conoceréis. Hay gente que ha venido, pastor, ¿por qué no pone a fulanito en un ministerio para que se anime? No, hermano, es que los ministerios no son para animar a nadie. El que está en un ministerio es porque está animado y quiere servir a Dios. ¿Amén, hermano? Aleluya. No, pastor, póngalo, porque si no se va a ir de la iglesia. Bueno, hermano, si se quiere ir de la iglesia, se va a ir de la iglesia de todas maneras. Pero si es leal a la iglesia, si es leal, hermano, al ministerio, entonces él va, hermano, a quedarse y va a servir, aleluya. Y entonces cuando él sirva, Dios lo va a ir levantando a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel, conforme a su fidelidad. Y Dios le va a dar grandes victorias y grandes ministerios. Pero tiene que ser fiel. Hermano, podemos hablar de mucha teoría en cuanto al liderazgo. Pero en realidad, hermanos, si nosotros queremos, ¿verdad?, entender esta verdad espiritual, tenemos que darnos cuenta que tenemos que ser capaces. Yo oí un anciano hace muchos años, un anciano misionero, decía, es que nosotros tenemos que llegar a un nivel de respeto al hombre de Dios. Este anciano, hermano, fue misionero en África, allá en Etiopía. Y estaba derramándose el Espíritu Santo por miles recibiendo. Millones de personas recibiendo el Espíritu Santo. Y dice, hermanos, yo no tengo más poder allá que el que tengo aquí. Yo soy el mismo aquí y allá.
¿Cuál es la diferencia? Que allá predicamos y se levantan paralíticos, ciegos reciben la vista, mudos hablan, Aleluya. hasta muertos son resucitados. Y acá uno predica y le dice a la gente, le motiva a la gente. Y se sabe cuál es la diferencia. Es la actitud del pueblo etíope a la palabra de Dios. Aleluya. Ellos ven al siervo de Dios como uno de los que están en la palabra de Dios. Ellos lo ven con tanto respeto, lo ven con tanto amor, lo ven con tanto, hermano, cariño, que ellos lo consideran como un siervo de Dios, como un ángel de Dios. Entonces allá, para poder llegar a predicar, tienen que poner vallas para que podamos pasar a donde está la plataforma para predicar, porque cualquiera de ellos quiere extender su mano y tocarlo. Ellos quisieran solamente tocarlo. Es más, hermano, aleluya, si alguno lo toca, esa persona va a ser sana de cualquier enfermedad, no porque nosotros estemos irradiando poder, sino es por la fe de ellos, hay la actitud de ellos hacia el hombre de Dios. Aleluya. Oh, hermano, si queremos grandes avivamientos, tenemos que volver a ser como la iglesia del primer siglo era hacia los hombres de Dios. Amén. ¿Ya se imagina cómo veían ellos a Pedro, a Juan? Cómo los veían. Oh, es que ellos son los santos apóstoles del maestro. Ellos son los que vieron a Jesús resucitado. Ellos son los que anduvieron con él y vieron todos sus milagros. Yo creo que cuando Pedro se paraba a hablar, hermano, la palabra la recibían como si fuera Dios mismo hablándole. Aleluya. Por eso acontecían tantos milagros, tantas maravillas. Vea, era tanto, hermano, el respeto, el aprecio, que llegó el momento, como era tanta la multitud, ellos no podían ni ponerse a orar uno por uno. Entonces tenían que buscar maneras. Entonces un día, yo me imagino que se dijeron: oye, es atardecer, Pedro, aunque sea, pasa por ahí para que tu sombra toque a los que están enfermos, hermano. Y cuando pasó Pedro caminando, la sombra de Pedro, aleluya, tocaba a los enfermos eran sanados. ¿Por qué? Porque había una actitud verdadera hacia el hombre de Dios. Por eso, hermano, los que siguieron a esos hombres tenían, hermano, un gran respeto. Y así la iglesia dice: oh, es que este fue discípulo de Pedro, este fue discípulo de Juan. Hermanos, los que estamos aquí no vimos a Pedro y Juan, pero somos, hermanos, venimos de esa línea apostólica. Aleluya. Tenemos el mismo Dios todopoderoso, y el mismo que llamó a Pedro y a Juan, hermano, llamó al pastor González, al pastor Treviño, al pastor Julio, al pastor Miguel, al pastor Marco Berrío. A mi persona nos llamaron para predicar la palabra de Dios. Y si el Señor, hermano, tarda su venida, todavía va a usar nuestras vidas para que otras miles almas conozcan del nombre del Señor, hermano. Pero usted como líder tiene que aprender, hermano. Ahora, no quiero que usted piense: el pastor Morales vino a enseñar un mensaje de vamos a tener que honrar o besarle los pies a los pastores. Hermanos, no. Pero, hermano, tenemos que entender una cosa: eso es algo bíblico. Porque, hermano, si Abisai pudo arriesgar su vida por su líder, y usted se fija por qué lo hizo. Porque Abisai fue uno de los que venían quebrantados, afligidos, endeudados, que llegaron a Adulam. Cuando David venía huyendo de Saúl, hermano, Abisai, ¿sabe quién era Abisai? Era un primo de David. Joab, Abisai, Sarvia era la tía de David. Era tía. Eran los hijos de su tía, de sus primos. Pero no era porque era el primo, sino porque David era su líder. Porque David se convirtió en su pastor. Le ministró cuando más lo necesitaba. El hermano le aconsejó. Oh, yo no sé qué pasaba en esa cueva de Adulam. Yo me puedo imaginar solamente que David se ponía a entonar, hermano, esos salmos, y hasta los demonios salían de la cueva. Aleluya. Oh, hermano, porque David contactaba al Señor en adoración, y la presencia de Dios en esa cueva era tan maravillosa que Dios ministraba a los que estaban amargados y comenzaron a hacerse personas gozosas, alegres, hermano, dispuestas, fueron sanadas en sus almas.
Imagínense, hermano, estar en un culto con David, Aleluya. de ministro de alabanza y de predicador. Aleluya. Aleluya. Yes. Yes. Hallelujah. Wow. Amen. Así que esa cueva se convirtió en un santuario. Oh, yes. 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 Hallelujah. La mejor alabanza de ese tiempo. Aleluya. 400 cantándole al mismo Dios, glorificando el nombre del Señor. Oh, por eso cuando esos hermanos, aleluya, fueron pasando el tiempo, se convirtieron en guerreros valientes. Oh, yes. Y Yes. es que, hermano, Dios aquí en la iglesia local lo está capacitando para ser un guerrero valiente, Aleluya. para ser un valiente de Dios, para ser una valiente de Dios. Amén. Tenemos mujeres valientes, tenemos jóvenes valientes, tenemos ancianos valientes, amén, que saben pelear las batallas del Señor. Por eso, hermano, cuando estos hombres, yo veo otra parte cuando hubo un hombre, dice que iba a David huyendo porque Absalón se había levantado en contra de él, ¿verdad? Y dice que él iba saliendo y entonces, ¿verdad? Un hombre comenzó a maldecir a David, comenzó a levantar polvo, a aventarle piedras y a maldecirlo, ¿verdad? Y dice, hermano, que el mismo Abisai le dijo: Señor, ¿quieres que pase? Vaya y le corte la cabeza. O sea, de ese carácter de Abisai. Dijo: Señor, no, déjalo. Tal vez Dios le ha dicho que me maldiga. Y tal vez Dios cambiará esas maldiciones en bendiciones. Déjalo. O sea que no solamente Abisai era capaz de pelear con el gigante, también era capaz de tapar bocas. Oh, hallelujah. Yes. Aleluya. Thank you, Jesus. Ya ve, esas bocas cuando están 2 o 3 hablando en la mesa después del culto. Hay algunos que no están comiendo tacos regulares, están comiendo tacos al pastor. Hay poder en Jesús. ¿Sabe la forma que lo estoy diciendo? No, es que el mensaje, el pastor dijo acá, pero es por allá y por acá, yo opino. Esos son los que se lo comen dentro del santuario. Hay otros que se lo llevan, se llevan los tacos para llevar, ¿verdad? Otros los mandan por las redes sociales, ¿verdad? Mandan ahí un mensajito en las redes sociales a sus contactos diciendo: no, es que esto, yo opino que aquello, yo opino que, confrontando el mensaje que se predicó en la iglesia local. Y yo digo: ¿y dónde están los líderes que no saltan y dicen: hermano, mejor calle su boca? Aleluya. Amén. Y si usted conoce a algunos de esos hermanos, quítelos de su contacto, bórrelos. Amén. No los vuelva a tener allí. Hermano, yo he tenido personas yo no tenía Facebook por muchos años, hace poco lo abrí, pero encontré un hombre que empezó a hablar de los siervos de Dios, de algunos siervos de Dios, hermano. Yo, ¿sabe qué? Le digo: me pasa, yo no sé cortarlo, pero córtalo tú, ayúdame, quítalo, yo no quiero saber nada de eso. ¿Por qué, hermano? Porque son gente negativa, hermano, gente que se pone del lado del enemigo. Yo no sé cuántos han oído la historia de los 300 griegos que pelearon contra... ¿Ah? ¿Se ha oído esa historia? Ahora, se hicieron una película, ojalá no la haya visto porque estaba muy sangriento. Pero, hermano, pero ese hombre, el rey que salió a pelear con 300, dice que se puso en un lugar, hermano, donde no podían pasar. Él se puso ahí como un bloque con esos guerreros griegos, tremendos espartanos, peleadores, valientes, hermano. No, le querían mandar al ejército. No, me llevo 300 solamente porque con esos vamos a vencer. Y llegó Ciro con un ejército, hermano, de miles y miles y miles. Y, hermano, y no podían pasar. ¿Sabe qué pasó, hermano? Que a Leónidas se llamaba el rey. Él lo traicionó. Uno de sus propios soldados fue el que le dio el secreto cómo llegar por las espaldas. Uno de sus propios soldados. Hermanos, yo sé que ustedes han oído hablar de las murallas chinas. Hermano, eran tan largas que no podían ser rodeadas. Eran tan altas que no podían ser saltadas. Eran tan poderosas, tan gruesas que no podían ser derribadas. Sin embargo, cuando, hermano, el rey de China mandó a hacer eso, hermano, después del imperio de él, hermano, China fue conquistada varias veces. Y la pregunta es: ¿por qué? La respuesta es:
porque los guardias que cuidaban las puertas fueron sobornados y vendieron a su nación y a su rey. ¿Cuánto daño hace alguien que está en lugar de poder, de autoridad, cuando su mano está atacando al siervo de Dios? Cuando los de su guardia personal se vuelven en contra. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuánto el diablo que se alegra cuando eso puede pasar, hermano? Pero nosotros estamos aquí, hermano, tenemos que definirnos a quién vamos a defender, hermano. Si amamos a Jesucristo, no sea de esos que dicen, no, yo a Jesús lo amo, yo mi pastor no es el pastor Morales o el pastor fulano, no, mi pastor es Jesús, yo es el único que obedezco. Oh, si lo obedecieras, andarías como Él ordenó que andes. Pero hay muchos que dicen, no, yo al único que obedezco y al único que respeto se llama Jesucristo. Pues si lo respetas, tienes que respetar a la persona de autoridad que Dios puso. Pablo dijo que nosotros somos embajadores. Siervos de Dios, somos embajadores. Hermano, usted sabe lo que pasaría si, hermano, yo estuve investigando lo que es un embajador. Un embajador es un representante de una nación que es enviado a otra. Ok, pero si, hermano, ese embajador llega a esa otra nación y, hermano, esa nación lo maltrata, hermano, lo golpea, hermano, lo humilla, hermano, es como si hubiera humillado a la nación que representa. Y entonces, hermano, ¿qué dijo el Señor? Cuando el Señor mandó a su propio hijo a los, hermanos, a labradores malvados, oh, a mi hijo le tendrán respeto. ¿Qué pasó? Dice que dijeron, este es el heredero, venid, matémoslo y la heredad será nuestra. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué hará el Señor a esos labradores malvados? Oh, dice, mandará sus ejércitos para que tomen venganza. Amén, hermano. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que nos atacamos a nosotros mismos. Nosotros somos peleadores, Señor. Somos guerreros a favor del reino de Dios. Así que defínase de qué lado está usted. Si eres líder, hermano, no puedes andar con que sí, con que no. Déjame hacerle claro aquí. No puedes andar con que sí, con que no. Un líder tiene que definirse. Hey, tú no puedes estar, hermano, tú no puedes decir, yo quiero ser ciudadano de este país. Pero ¿sabes qué? Ya hay una guerra contra El Salvador, yo me voy con El Salvador. Me voy a México. ¿Por qué se hace un juramento cuando una persona se hace ciudadano de los Estados Unidos? ¿Por qué? Jura ser leal a este país, jura defender este país, ¿verdad, sí o no, hermanos? Un día tú, en la pila bautismal o en el lugar donde te bautizaste, dijiste, yo voy a defender ese nombre que está siendo invocado sobre mi vida. Oh, porque ese nombre me está constituyendo un hijo del rey. Entonces yo voy a amar ese nombre, voy a defender ese nombre, voy a dar mi vida por ese nombre. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor Jesucristo? A su nombre. Yo me acuerdo, hermano, una hermana que estuvo en la iglesia local en San Antonio hace muchos años. Su hijo trabajaba en el servicio secreto. Un día nos llamó llorando y dijo, hermano, acabo de recibir la bandera envuelta. Su hijo había muerto, lo habían enterrado. Ella no supo dónde, no supo cómo, no le dijeron nada, solamente le mandaron la bandera que significaba que su hijo estaba muerto. Pero ella ya había aceptado eso porque su hijo había decidido hasta dar su vida por causa de su país y de su presidente. Y yo digo, hermanos, en esta hora, ¿cuántos queremos definirnos? ¿Cuántos decimos, Señor, yo voy a ser como Abisaí? Yo voy a apoyar a mi pastor, voy a apoyar la obra de Dios. ¿Sabe cuál fue el éxito de la iglesia de la calle Azusa? Que, hermano, a William Seymour lo veían, hermano, como verdaderamente un siervo de Dios. Era un hombre bien sencillo. Sus mensajes, según los historiadores, eran muy sencillos,
muy básicos. Pero cuando porque él se sentaba en el culto, se tapaba la cabeza con una caja. Amén. Y es lo que todos coinciden, todos los testigos, que se ponía una caja, hermano, de madera a la cabeza, y ahí estaba sentado, orando ahí, sentado, mientras la iglesia clamaba y oraba. Oh, hermano, y de repente cuando él se quitaba la caja, ya todos sabían que era el momento cuando él iba a traer palabra de Dios, palabra sencilla pero poderosa de parte de Dios, y el derramamiento del Espíritu Santo, hermano, se dejaba sentir inmediatamente, porque la voz del siervo de Dios resonaba en la iglesia. Aleluya. Así debemos ver la obra del Señor, las cosas del Señor. La iglesia del Señor necesita decir: yo voy a orar por el siervo de Dios, voy a orar por la esposa del pastor, voy a orar por los hijos del pastor, para que Dios bendiga la obra. Hermano querido, tenemos que hacer, hermano, nuestro mejor esfuerzo. ¿Sabe cuánto daño hace, hermano, estar sirviendo al Señor? Y a veces, hermano, a uno como pastor, hermanos, pastores, lo tratan bien. Pastor, mira, aquí está la comida, mira, aquí está su soda, aquí está su agua. Y a la esposa, Sí, Señor. a los hijos, vete por allá tú. Por eso muchos hijos del pastor se dañan, hermano. Por eso a veces uno dice: Señor, pues estoy haciendo lo mejor para ti, ¿qué pasa? Porque, hermano, no hemos aprendido a ver las cosas de Dios de la manera correcta. Hermanos, que no nos pase como a Lot. Lot, el siervo de Dios, dice que fue lo suficientemente justo para no contaminarse, pero no fue lo suficientemente justo para ganarse a alguien de Sodoma.